En la pantalla de mi móvil volvió a aparecer la noticia que llevaba medio mes ocupando los primeros puestos de tendencias. Mizuki había gastado una fortuna en una mansión de lujo, plantando personalmente un jardín de rosas para celebrar nuestro 5º aniversario de bodas. Una vez más le declaraba al mundo entero que Sae era la única mujer que amaba de verdad. Los comentarios eran incontables y todos envidiaban nuestro amor. ¿Quién dijo que las relaciones con hombres más jóvenes no funcionan? El mejor regalo de compromiso del presidente Kase debe ser su devoción. Dicen que su esposa es 6 años mayor y que tardó 3 en conquistarla. ¿Acaso hay alguien que no sepa lo loco que está el presidente Kase por su mujer? Cuando ella quedó atrapada en el terremoto de hace 2 años, él se lanzó a rescatarla sin importarle su propia vida. Salió hecho un desastre, pero en lugar de preocuparse por sí mismo, se dedicó a consolar a su esposa que estaba aterrorizada. La imagen de él abrazándola y llorando en las noticias me hizo llorar de verdad. Y el año pasado, cuando un medio de comunicación se burló de la edad de su esposa y de su infertilidad, el presidente Kase los demandó hasta llevarlos a la quiebra. Dijo públicamente que no le importaba si tenían hijos o no, pero que jamás permitiría que nadie la hiriera por ese motivo. Fue increíblemente admirable. Al leer esos comentarios no pude evitar una sonrisa amarga. No permitiría que nadie la hiriera, era la única promesa que Mizuki ciertamente había cumplido. Aunque la herida me estuviera desgarrando la carne, la mano que sostenía el cuchillo no era otra que la suya. Justo cuando supe que estaba embarazada, ardía en deseos de compartir la feliz noticia con Mizuki cuanto antes, pero justo en ese momento recibí un mensaje de un número desconocido. Adjunta venía una fotografía de una mujer embarazada. Una chica joven sonreía dulcemente mientras Mizuki arrodillado depositaba un beso suave en su vientre abultado, con una expresión de felicidad absoluta. Gruesas lágrimas comenzaron a caer una tras otra. La ecografía que sostenía en mis manos, conseguida tras el dolor de 6 intentos de fecundación in vitro, parecía ahora una burla cruel dirigida a mí misma. El día de nuestra boda Mizuki lo juró, en esta vida solo me amaría a mí. Pero su vida entera apenas había durado 5 años, si eso era todo, entonces ya no quería a Mizuki. No podía traer a mi hijo a un mundo tan lleno de mentiras. Se abrió la puerta de la habitación. En cuanto sus ojos se encontraron con los míos enrojecidos por el llanto, la agitación de Mizuki fue evidente. ¿Qué pasa, Sae? ¿Qué ha ocurrido? No llores, yo lo arreglaré todo. Echó un vistazo rápido a la ecografía que estaba a mi lado, pero no le prestó demasiada atención antes de abrazarme con fuerza. No importa si la fecundación in vitro ha vuelto a fallar, no importa si no podemos tener hijos. Mientras te tenga a ti es más que suficiente, deja de llorar, me duele verte así. Esbocé una sonrisa que era más dolorosa que cualquier llanto. ¡Qué hipócrita! El hijo que había engendrado fuera estaba a punto de nacer. Mizuki, sin percatarse de mi estado, continuó con su voz mimada. Sae-chan, en una semana es nuestro aniversario. He creado un jardín de rosas para ti y he preparado fuegos artificiales azules. ¿Vamos a verlo? Sí. El azul siempre ha sido tu color favorito, ¿verdad? Lo miré aturdida mientras una sonrisa se dibujaba en mi rostro y las lágrimas volvían a brotar. Parecía que ya no lo recordaba. Nunca me había gustado el azul. Entonces, en una semana yo también te daré un regalo de aniversario. Los ojos de Mizuki se iluminaron de sorpresa y alegría, y secó con delicadeza mis lágrimas que él creía de emoción. ¿Qué ganas, Sae? Esperaré tu sorpresa. Miré en silencio la ecografía. Solo esperaba que llegado el momento a Mizuki de verdad le pareciera una sorpresa. Al mediodía siguiente Mizuki me llevó a comer a casa de sus padres. A su madre nunca le caí bien. Ni siquiera se presentó el día de nuestra boda. Después de casarnos Mizuki se fue de casa conmigo y solo volvíamos una vez al mes. Sae, no te preocupes por lo que diga mi madre, siempre estaré de tu lado. En cuanto comamos nos vamos, me aseguró Mizuki apretando mi mano. En el instante en que entramos la risa de su madre llegó a mis oídos. ¡Ay, qué monos son los bebés! Estas manitas y piececitos, se me derrite el corazón solo de mirarlos. Mi rostro palideció al instante y mis pies se clavaron en el suelo. De pie junto a la madre de Mizuki estaba la mujer de la fotografía. Esta es la hija de una amiga. Chizuru-chan está embarazada y su familia está en el extranjero. Así que yo la estoy cuidando. Justo esta mañana hemos ido juntas a la revisión. La madre de Mizuki se acercó tomando del brazo a Yoshino Chizuru, y le entregó una ecografía a mi marido. Su mirada estaba cargada de intención. Mira esto. ¿No crees que el bebé se parece a su padre y a su madre? Un destello de pánico cruzó los ojos de Mizuki y su voz contenía una ligera advertencia. Mamá, deja de bromear. Acabo de conocer a la señorita Chizuru.
¿Cómo voy a saberlo? Su madre me lanzó una mirada fugaz y empujó a Chizuru hacia adelante. Entonces os presento formalmente. Chizuru-chan, este es tu hermano Mizuki. Las mejillas de Chizuru se sonrojaron. Hermano Mizuki. Mizuki asintió levemente y me atrajo hacia él con una mano. Y esta es tu cuñada Sae. Cuñada, un placer conocerte. Mi corazón se había congelado por completo. Mis manos colgando a los lados no dejaban de temblar. Todos en la familia Kase sabían de la existencia de Chizuru. La única que no lo sabía era yo. ¿Qué te pasa?, preguntó Mizuki alarmado de inmediato. Una bajada de azúcar. Sacó del bolsillo un caramelo que siempre llevaba. Le quitó el envoltorio y me lo acercó a la boca. Abrí la boca mecánicamente. El caramelo debería haber sido dulce, pero solo sentí amargura. Mizuki ordenó a los sirvientes que prepararan la comida y se sentó sin soltar mi mano. No has comido mucho esta mañana. Ahora tienes que comer bien. Cuando tomé en silencio un vaso de agua, Mizuki se dio cuenta y lo cambió por agua tibia. Pronto te vendrá la regla. Si bebes cosas frías te volverá a doler el vientre. Las gambas de hoy tienen buena pinta. Te las pelo yo. Durante toda la comida Mizuki apenas probó bocado. Mi plato nunca estuvo vacío. Hermano Mizuki, eres tan bueno con tu esposa, qué envidia me da mi cuñada, dijo Chizuru de repente. A mí también me gustan las gambas. ¿Me pelas unas, hermano Mizuki? Mizuki ignoró el plato que ella le ofrecía. Si quieres comer, pélatelas tú misma. Yo solo le pelo gambas a Sae. Tomé un sorbo de agua tibia para reprimir las náuseas que me subían por la garganta. Dáselas. Ya no quiero más. Mizuki abrió los ojos un poco sorprendido e hizo un puchero como un niño. Entonces me las como yo. Sae-chan, ¿cómo puedes darle a otra persona las gambas que yo te he pelado? Es cruel. Una fría burla asomó a mis ojos. Después de todo lo que había pasado, aún tenía ganas de continuar con esta farsa. La madre de Mizuki dejó los palillos con expresión impasible. Sae, ya vas por el sexto intento fallido de fecundación in vitro. No, aprovecha que Chizuru-chan está aquí y pídele algún consejo, señora. No tengo mucha experiencia. Con él me quedé a la primera, dijo Chizuru bajando la cabeza con timidez. Justo ese día era mi cumpleaños. Quizás fue porque estábamos de buen humor. Bueno, claro, mi nuera es 10 años mayor que tú. No hay comparación, dijo la madre de Mizuki con sarcasmo. Estoy pensando en que Chizuru-chan se mude a esta casa. Así es más fácil cuidarla y a ver si nos trae algo de suerte, y puedo ver pronto la cara de mi nieto. Antes de que terminara de hablar, Mizuki la rechazó de plano. Me opongo. La mirada de su madre hacia mí se volvió aún más fría. Que, como tú no puedes tener hijos, quieres impedir que otras den a luz, puedes parar de una vez. El rostro de Mizuki estaba gélido. Mamá, si quieres que rompa toda relación con esta casa, sigue hablando como te plazca. Lo siento, creo que soy una molestia, dijo Chizuru con los ojos enrojecidos, y se levantó para marcharse a toda prisa. Instintivamente Mizuki dio un paso para seguirla, pero se dio cuenta de que estaba actuando frente a mí y se detuvo a la fuerza. Gracias por la comida, dije observando fríamente la escena y me levanté para irme. Justo al salir de la casa de los Kase recibí una solicitud de amistad de Chizuru. El 5 de marzo es mi cumpleaños. Ese día fue nuestra primera vez. No me dejó salir de la cama en todo el día. Ese mismo día yo había fracasado en mi quinto intento de fecundación in vitro. Me encerré en mi habitación sin comer ni beber, sin ver a nadie. Cuando por fin logré calmarme y abrí la puerta, encontré a Mizuki sentado en el suelo con la ropa desordenada. Al verlo me preocupé y acabé consolándolo yo a él. Resulta que en ese momento Mizuki acababa de volver de la cama de Chizuru. ¡Qué risa! ¡Qué patético! Había soportado incontables inyecciones durante 5 años sin inmutarme. Pero ahora sentía el pecho tan oprimido que apenas podía respirar. Sae, ¿por qué lloras? Mizuki me había seguido alarmado. Mi cara estaba hecha un mar de lágrimas, y al verlo no pudo evitar mirar mi móvil. La pantalla se había apagado sola. Sin darle importancia me atrajo hacia sus brazos, y me dio suaves palmaditas en la espalda. No llores, por favor, me haces sufrir. Es todo culpa mía. Siento haberte traído. Es mi madre, pero no tienes por qué aguantarla. Puedes pegarme, insultarme, lo que sea para que te sientas un poco mejor. De camino a casa Mizuki no dejó de consolarme. Cerré los ojos y fingí estar dormida. De vez en cuando oía el sonido de notificaciones de mensajes. Durante la segunda mitad del trayecto Mizuki estuvo respondiéndole a alguien sin parar. Al llegar a casa me acarició suavemente la cabeza. Sae, ha surgido algo urgente en la empresa. Espérame en casa, vale. Por la noche volveré pronto. Te lo prometo.
No dije nada y bajé del coche en silencio. Después de que Mizuki se fuera, acepté la solicitud de Chizuru. Luego abrí su perfil. La publicación fijada en la parte superior tenía dos fotos. La primera era una vista de espaldas de Mizuki plantando rosas, la segunda un campo lleno de rosas azules. Te perdono solo esta vez porque me has plantado mis rosas azules favoritas. Ven a buscarme pronto. Sentí una punzada en el pecho. A quien le gustaba el azul era Chizuru. Ni siquiera esas rosas habían sido plantadas para mí. Tomé un taxi y me dirigí sin dudarlo a la mansión. Al llegar lo primero que vi fue el Bentley negro de Mizuki. Un poco más allá, frente al campo de rosas, Mizuki estaba de espaldas. No se había percatado de mi presencia. Te elegí a ti porque Sae no puede tener hijos, no te confundas. Ella es mi límite. No te atrevas a aparecer delante de ella y quejarte, Chizuru dijo con lágrimas en los ojos. Entonces no te me acerques. Haz lo que quieras, no llores. La voz de Mizuki se suavizó. Si te portas bien, cuidaré de ti toda la vida. Chizuru se secó las lágrimas y se lanzó riendo al pecho de Mizuki. Puedo ser aún mejor niña si es lo que quieres. He reservado toda la tarde para esto. Tú ya sabes lo que quiero, ¿verdad? La voz de Mizuki era ronca. La levantó en brazos y caminó a toda prisa hacia el interior de la mansión. Chizuru se giró y me dedicó una sonrisa de triunfo. Se había dado cuenta de mi presencia desde el principio. Detrás de la ventana, dos sombras se entrelazaban y se movían. De pie en el borde de la carretera, observé la escena como si me estuviera castigando a mí misma. Hasta respirar se sentía helado. Era como si un anzuelo con púas invertidas se clavara en mi corazón. Cada tirón desgarraba mi carne viva. Tú también has venido a ver. El presidente Case y su esposa siguen tan enamorados después de tantos años. ¡Qué envidia!, me dijo una mujer que estaba tomando fotos a mi lado. La señora Case debe de haber salvado el mundo en su vida pasada. Cualquiera querría un marido así. Sonreí mientras las lágrimas caían en silencio. Pero resulta que esa esposa ya no lo quiere. En la mansión que me había entregado diciendo que era única, Mizuki estaba con otra mujer. La mujer me miró fijamente y se quedó inmóvil. Era normal que se confundiera. Chizuru se parecía mucho a mí. A los 24 años, cuando conocí a Mizuki, al final todos los hombres son iguales. No, dijo la mujer con una expresión triste como si recordara algo, el presidente Case es de los mejores. Supongo que solo quiere tener un hijo, y la otra mujer se parece tanto a ti. ¿Por qué no haces como que no has visto nada? Si no sabes nada, puedes volver a vivir como antes. No es lo mismo, mi voz era apenas un susurro. Que Mizuki eligiera a una mujer que se parecía a mí no me hacía sentir agradecida, solo aumentaba mi asco. Dejando atrás el jardín de rosas, me dirigí al hospital para recoger la medicación previa a un aborto y volví a casa. Dejé las medicinas sobre la mesa y me quedé mirándolas ausente. La acidez que subía desde el fondo de mi pecho amenazaba con devorarme. La puerta se abrió de golpe y Mizuki entró agitado. Llevaba dos botones de la camisa mal abrochados y al tropezar derribó una silla. Me examinó de arriba a abajo con el rostro pálido. Sae, ¿por qué has ido al hospital? Mi historial médico estaba vinculado a su número, y cualquier notificación de consulta o medicación le llegaba a su móvil. Sae, di algo, me has dado un susto de muerte. Le tendí en silencio la bolsa de las medicinas. El médico dijo que probara con otro medicamento, que podría aumentar la tasa de éxito del próximo intento de fecundación in vitro. Menos mal que estás bien. De verdad creí que me daba un infarto. Mizuki ni siquiera miró la bolsa y la dejó sobre la mesa. Sonreí con frialdad. Antes con cualquier medicamento Mizuki leía las instrucciones una por una. Se preocupaba hasta la obsesión por los posibles efectos secundarios. No puedo soportar el dolor por ti, así que al menos no debo olvidar nunca que estás sufriendo por mí, me había dicho. Y ahora le había entregado en sus propias manos la medicación para un aborto, y ni siquiera se había dignado a mirarla. Un olor a perfume desconocido mezclado con el de las rosas me provocó náuseas. Un dolor sordo comenzó a crecer en mi vientre. Me apreté el abdomen dolorida. No te habrás enfriado, ¿estás con la regla?, dijo Mizuki agachándose para calentarme el vientre con sus manos. Aparté su mano con brusquedad. Ese olor me da asco. Mizuki se olió a sí mismo y sonrió. Debe ser el olor de las rosas. Quería preparar bien el aniversario. Voy al jardín varias veces al día. Ahora mismo me ducho y me cambio. Pero hoy me había dicho que iba a la empresa. Ni siquiera tuve ganas de señalar la verdad. Solo respondí con un escueto vale. Después de que se fuera, cogí el móvil. Durante estos 5 años mi círculo social se había limitado al mundo de Mizuki. No tenía ni un solo amigo propio. Incluso si me marchaba,
No tenía a nadie a quien avisar. Excepto a mi único familiar, mi hermano Tokieda Hayato, pero con su contacto en la pantalla, mis dedos no se atrevían a pulsar el botón de llamada. Hayato confiaba tanto en Mizuki que temía que se armara un lío innecesario. Mejor se lo diría justo antes de irme. Por la noche, Mizuki se tumbó a mi lado y me masajeó suavemente el vientre. Sae, he delegado tu trabajo de mañana y pasado. Los 2 primeros días de la regla son los peores, ¿verdad? No puedo dejarte sola, respondí con un vago ajá sin prestarle atención. En mitad de la noche, el sonido de una notificación me despertó. Perdona, te he despertado. Todavía me quedaban algunas instrucciones de trabajo que dar. Ahora lo pongo en silencio, pórtate bien y duérmete ya. Mantuve los ojos cerrados, pero el sueño se había desvanecido. Con su mano izquierda, Mizuki me masajeaba el vientre, mientras que con la derecha tecleaba mensajes tranquilamente en su móvil. El calor que transmitían sus dedos y las risas contenidas que se le escapaban de vez en cuando me torturaban como un cuchillo sin filo desgarrando mi carne. Sae, susurró sondeándome, tal como esperaba, no respondí. Mizuki retiró la mano y salió de la habitación sin hacer ruido, pero en sus pasos ligeros se notaba una prisa que no podía ocultar. Te vas a enterar por mandarme esas fotos. Mañana no te dejaré salir de la cama. Después de que la puerta se cerrara, mi móvil vibró varias veces. Eran mensajes de Chizuru. Tu cuñada ya es una vieja sin ningún atractivo, ¿verdad? El hermano Mizuki llevaba todo el día conteniéndose. Por la tarde no se despegó de mí. Dice que esta noche vamos a probar posturas nuevas. Y eso que estoy embarazada, no tiene ninguna consideración. De verdad me das pena. Pude quedarme embarazada gracias al hermano Mizuki, tú en cambio te esfuerzas tanto con esas máquinas frías y nada. Intento tras intento fallido. En la habitación con calefacción, sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Me levanté de la cama, cogí una bolsa de agua caliente y volví a tumbarme en silencio. Durante estos 5 años, siempre había pensado que conocí a Mizuki demasiado tarde y que por eso la vida que nos quedaba juntos era demasiado corta, pero nunca imaginé que los 5 días que quedaban pudieran ser tan largos e insoportables. Me quedé dormida hasta tarde y me levanté tarde. Al salir de la habitación me encontré con Mizuki que entraba por la puerta. Sae, te he comprado los dumplings de gamba al vapor de tu restaurante favorito. Sacó el paquete del interior de su chaqueta con orgullo. Los he traído calentitos todo el camino. Cómelos mientras puedas. Antes, cada vez que Mizuki metía la pata y me hacía enfadar, intentaba contentarme con estos dumplings. En realidad no me gustaban tanto. Si lo perdonaba era simplemente porque lo amaba y los de hoy que intentaban compensar la culpa por haber pasado toda la noche con otra mujer. Sae, ¿viste el mensaje que te envié al salir? ¿A qué hora te has despertado? Por alguna razón que desconocía, mi comportamiento de los últimos días le estaba causando una extraña inquietud. No lo he visto, me acabo de levantado, cogí los palillos, no iba a descuidarme más por su culpa. Al ver que mi expresión no cambiaba, Mizuki suspiró aliviado. Voy a terminar un poco de trabajo. Cuando acabes de comer, vamos a dar un paseo. Mientras comía, abrí el móvil. Chizuru había subido una nueva publicación. Realmente me mima. Le dije que quería dumplings de gamba y fue a comprarlos enseguida. Los dumplings de la foto adjunta eran del mismo restaurante que los que tenía delante. Mizuki sentado frente a mí sonrió. En ese instante apareció un nuevo comentario en la publicación. Mizuki, me alegro de que te des cuenta. Poco después su madre también comentó, claro que te mereces que te mimen. Si quieres algo, no dudes en pedirlo. Tú eres la que nos ha hecho un favor, no como esa inútil que se ha instalado en casa y no puede ni poner un huevo. Mizuki tenía que haber visto ese comentario. Levanté la vista para ver su reacción, pero él mantenía una sonrisa serena con una expresión incluso tierna. Sonreí en silencio y con el móvil bloqueé todos los contactos de su madre. Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Antes de terminar el desayuno, el móvil de Mizuki sonó. Era su madre. Su voz estridente resonó a través del altavoz y Mizuki frunció el ceño mirándome. Mamá dice que quiere traerte unas hierbas medicinales. ¿La has bloqueado? No las quiero. No me las voy a tomar. Su madre solía traerme remedios populares de dudosa procedencia. Eran amargos y no servían para nada, pero yo siempre me los había tomado por no discutir. Y aún así, siempre me echaba en cara que no era lo suficientemente agradecida o que era una ingrata, pero aún así, la había bloqueado, sí, pero el historial seguía ahí. Le puse el móvil a Mizuki delante de la cara. El último mensaje que quedaba era este. ¿De qué sirve una mujer que no puede tener hijos? Ya perdiste el primer embarazo.
eres una inútil, no vas a dejar a la familia Case sin descendencia, ¿verdad? El primer año de nuestro matrimonio, me quedé embarazada una vez, pero a los 7 meses el corazón del bebé dejó de latir de repente, y no hubo más remedio que interrumpir el embarazo. Después de eso, su madre me había repetido las mismas quejas una y otra vez, pero como sabía que Mizuki intercedía por mí y me protegía, nunca se lo había contado. Sin embargo, esta vez Mizuki frunció el ceño por primera vez. Mi madre no lo hace con mala intención, intenta comprenderla un poco, y toda la paciencia que yo he tenido, ¿quién me la compensa a mí? Sonreí con frialdad. Mizuki, tú sabes mejor que nadie lo mal que lo pasé entonces, pero ¿nunca has pensado que quizás hubo una razón para el aborto? Dijo Mizuki suspirando, quizás comiste algo que no debías o algún cosmético no te sentó bien. En ese instante, una lágrima rodó por mi mejilla. No llores, dijo Mizuki dándose cuenta por fin del peso de sus palabras. Lo siento, no quería decir eso. Durante mi primer embarazo fui más cuidadosa que nadie. No me maquillé ni una sola vez. Evité comer fuera e incluso me abstuve de hacer viajes cortos. Cuando perdí al bebé, mi mundo se vino abajo. En aquel entonces, Mizuki no se separó de mi lado ni un instante. Estuvo conmigo las 24 horas del día. Me lo repitió una y otra vez. Sae, no es culpa tuya. No importa si no tenemos más hijos. Lo único que me importa eres tú. En aquel momento, Mizuki caminó conmigo a través de la oscuridad durante un mes entero. Pero ahora, por fin me daba cuenta, él también, en algún rincón de su corazón, había pensado que la pérdida del bebé había sido culpa mía. Lo siento, puedes pegarme, insultarme, pero por favor no llores. Me abrazó con fuerza. He sido un idiota, todo es culpa mía. No pude escapar de sus brazos y solo seguí llorando en silencio, pero ahora lo sabía, Mizuki no había metido la pata. Desde el principio había querido echarme toda la culpa. Solo quería una excusa conveniente para justificar su propia traición. Se rebajó aún más. Hablaré seriamente con mi madre. Cuando algún día aprenda a respetarte, ¿podrías volver a considerarlo? Sonreí débilmente entre lágrimas. Mizuki, ya no existe un futuro contigo. Los 2 días siguientes se quedó en casa a mi lado. Aunque yo apenas le dirigía la palabra, él se metía en la cocina y preparaba mis platos favoritos sin parar. Aún así, el perfil de Chizuru se llenaba de nuevas publicaciones, llegaban los artículos de bebé que Mizuki había encargado. Mizuki le había reservado el centro de cuidados posparto más lujoso. También llegaban a casa de Chizuru las comidas para embarazadas que Mizuki había organizado especialmente, y a cada una de esas publicaciones, Mizuki le daba me gusta. Por la noche, mientras me preparaba un baño de pies, sonó su móvil. Es mi cuñado. Dice que ha cerrado un gran contrato y que vayamos a celebrarlo todos juntos. Puso el altavoz y la voz de Hayato resonó. Hermana, hace mucho que no nos vemos. Vente con mi cuñado, quedaban solo 2 días para mi partida. No sabía cuándo volvería a verlo. Era mi único hermano, no pude negarme. Vale, vamos. Hayato había llamado a sus amigos para hacer una barbacoa en el jardín de casa. Cuando llegamos, corrió a recibirnos. Hermana, sé que no te gusta el tabaco, así que les he dicho a todos que lo guarden. A que soy considerado. Justo después, alguien del grupo le replicó, oye, eso te lo avisó Mizuki por mensaje. No. ¿Por qué te llevas tú el mérito? Mizuki-san anima muchísimo a Sae-san. Hayato también se rió. Pues claro, si no, ¿no lo habría aceptado como cuñado? Mizuki se remangó y empezó a colocar en la parrilla los ingredientes que me gustaban. No importa el esfuerzo. Mi esposa se lo merece todo. Sae, siéntate aquí. He elegido un sitio donde no llega el humo. Si te apetece algo, dímelo. Yo te lo preparo. Permanecí en silencio, sin responder una sola palabra, sin ganas de seguirle el juego. De repente, Hayato exclamó, cuñado, se ha acabado la bebida. Vamos al almacén del sótano a por más. Mizuki me acarició la cabeza. Espérame, ahora volvemos. Justo después de que se fueran, Chizuru me envió su ubicación. ¿Cómo era posible que Chizuru también estuviera en casa de mis padres? Sentí una opresión en el pecho. Temiendo que Hayato reaccionara mal, me levanté y lo seguí. Pero no encontré la escena que imaginaba. Allí estaban los tres charlando amigablemente. Chizuru entrelazó sus dedos con los de Mizuki. Tu hijo no para de dar patadas. Dice que quiere ver a su papá. Cuñado, hablad tranquilos. Yo voy llevando la bebida, dijo Hayato con una sonrisa cómplice y se marchó. En cuanto Hayato se fue, Mizuki atrajo a Chizuru hacia él. Solo mi hijo tenía ganas de verme.
Lo preguntas sabiéndolo de sobra. Mizuki sonrió mientras besaba a Chizuru repetidamente y entraba en la habitación. Entraron en la que había sido mi habitación hasta que me casé. Sentí que la sangre se me helaba y estuve a punto de caerme. Mis padres murieron en un accidente cuando yo solo tenía 13 años. Mientras estudiaba, tuve varios trabajos para mantener a mi hermano Hayato. No importaba lo sucio o duro que fuera el trabajo, nunca me quejé. El día de mi boda, Hayato me acompañó al altar llorando desconsoladamente. Hermana, si Kase te hace llorar, vuelve a casa cuando quieras. Tu habitación estará siempre esperándote y ahora, las dos personas más importantes de mi vida me habían apuñalado profundamente por la espalda. Cuando me di cuenta, ya estaba de vuelta en el jardín. Hayato acababa de sacar la bebida. Nuestras miradas se cruzaron y esbocé una sonrisa solo con los labios. ¿Dónde está él? Mi cuñado ha ido a calentarte un vaso de leche. Dice que no puedes tomar cosas frías. De verdad, no hay otro hombre tan atento como él. Aún no he sacado toda la bebida, justo iba a llamarlo, mis ojos estaban enrojecidos y mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos. ¿Cuántas mentiras tendría que haber contado para poder actuar con tanta naturalidad? No quería estar en ese lugar ni un segundo más. Me ha entrado sueño. Me voy a casa. Pues que te lleve mi cuñado. Lo miré fijamente. No, gracias, no quiero molestarlo. Hayato intimidado por mi expresión, dijo con nerviosismo. Entonces te pido un coche. Antes de subir al coche, miré una última vez el rostro del hermano que había criado. Hayato desvió la mirada. ¿Qué pasa, hermana? Aparté la vista y cerré la puerta en silencio. Nada más llegar a casa. Recibí una llamada de Mizuki. ¿Por qué no has dejado que te llevara? Me preocupas yendo sola a estas horas. Pero en ese momento llegó un mensaje de Chizuru. Vuestra primera vez fue en esta cama, ¿verdad? Me dijo que eras demasiado conservadora y aburrida. Con razón pudo aguantar 2 días. Casi me rompe. La noche de bodas, Mizuki se dio cuenta enseguida de mi nerviosismo y ansiedad. Salimos del nuevo apartamento y volvimos a casa de mis padres a mi antigua habitación. Aquella noche, Mizuki se contuvo y priorizó mis sentimientos por encima de todo. Fue tierno y me cuidó. Si yo lloraba, él también lloraba. Sae, te amo. Jamás dejaré que te arrepientas. Pero ahora me arrepentía con toda mi alma. Al otro lado del teléfono, Mizuki volvió a pronunciar mi nombre con timidez. Me tapé la boca, solo se me escapaban sollozos ahogados. Se oye mal, no te preocupes, yo he pedido el coche y me ha llegado la confirmación de llegada. Continuó la voz de Hayato. Cuñado, vuelve con Chizuru-san, luego le escribo a mi hermana. Tú no digas tonterías, como se entere estamos acabados. Hayato se rió. Mi hermana no va a sospechar de mí. Además, la que no puede tener hijos es ella, alguien tiene que parirlos. No. Hayato, gritó Mizuki furioso, no le hables así a tu hermana. Vale, ya lo he pillado. Se cortó la llamada. Inmediatamente después llegó un mensaje de Hayato. Como mi cuñado ha venido hoy, se queda a beber conmigo. Se quedará a dormir aquí. Hermana, no te preocupes, estoy con él. Y a continuación un mensaje de Mizuki. Sae, si tienes sueño, vete a dormir. Hayato ha cerrado su primer gran contrato. Hoy celebraré por ti también. No hace falta que me esperes. No respondí ni una palabra. La rabia que hervía en mi interior se calmó de repente. Me sequé las lágrimas. Ya no iba a esperarlo. No merecía la pena seguir desgastándome por alguien que no lo merecía. Mizuki y Hayato eran ya la misma cosa. Me levanté, volví a la habitación. Me metí en la cama, expulsé todos los pensamientos desagradables de mi mente y dormí profundamente. La mañana del aniversario, temprano, Mizuki me preparó el desayuno. Sae, esta noche por fin podremos ver los fuegos artificiales que preparé para ti. Le devolví una sonrisa sin decir nada. Voy un momento a la empresa. Por la noche veremos los fuegos artificiales juntos. Cuando Mizuki se levantaba, saqué del cajón el formulario de divorcio que había preparado y se lo puse delante. Firma, el formulario estaba abierto por la última página. Mizuki lo cogió y firmó sin dudar. No vas a leerlo, es el cambio de plan para la fecundación in vitro. No. Si a ti te parece bien, a mí también, lo dejo todo en tus manos. Mientras lo veía marcharse, se me escapó una sonrisa, con la boca llena de que todo era por mí. Al final no había visto absolutamente nada. Cogí el medicamento que llevaba 6 días sobre la mesa y me lo tomé en silencio. Me llevé una mano al vientre y sentí un nudo doloroso en la garganta. Pequeño, lo siento. Le di tantas oportunidades y no aprovechó ni una sola. Hice las maletas y me dirigí sola al hospital. 4 semanas de gestación.
El feto tiene latido y se desarrolla con normalidad. ¿Estás segura de que quiere renunciar? Sí, estoy segura. Es una lástima. La última vez, el feto se detuvo por culpa de unas hierbas medicinales incorrectas, y con lo que le costó conseguir este embarazo. La próxima vez podría ser aún más difícil, suspiró el médico. La última vez, la pérdida fue por culpa de esas hierbas. Levanté la cabeza con la garganta seca, apenas pudiendo articular las palabras. El médico frunció el ceño. ¿Cómo? El señor Cassen no se lo había contado, así que él lo sabía. Sentía un zumbido sordo en los oídos. Durante mi primer embarazo, su madre me traía cada semana unas hierbas que llamaba remedio para asegurar el embarazo. Eran amargas y astringentes y cada vez Mizuki me engatusaba con palabras dulces para que me las tomara. Al final, el parto inducido me destrozó el cuerpo, y no tuve más opción que recurrir a la fecundación in vitro. Siempre pensé que había sido simplemente mala suerte. 5 años, 6 intentos, 5 de ellos fallidos. Durante todo ese tiempo, Mizuki simplemente observó en silencio cómo me consumía la culpa. Dijo que no era mi culpa que perdiéramos al bebé, pero nunca dijo que efectivamente no había sido culpa mía. Señora Case, ¿se encuentra bien? Acepté el pañuelo que me ofrecía el médico, y me di cuenta de que estaba llorando. Parece que está muy afectada ahora mismo. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo y volverá. Ya no hay nada que pensar. Me sequé las lágrimas y dije en voz baja pero firme, por favor, proceda. Mientras la anestesia recorría mi cuerpo y mi conciencia se desvanecía, miré al médico aturdida. El bebé sentirá dolor. El médico se quedó sin palabras y bajó la vista en silencio. Caí en un sueño profundo. Desperté varias horas después. Cuando recuperé un poco de fuerza, me levanté y empecé a caminar. Al pasar frente a la consulta de ginecología, mis pies se detuvieron. Un poco más allá, frente a otra consulta, Mizuki salía con Chizuru. ¿Lo ves? El bebé te está saludando, papá. Gracias por protegernos. ¿A mamá y a mí? Decía Chizuru llevándose la mano de Mizuki a su vientre con los ojos llorosos. Hermano Mizuki, antes me ha dolido la barriga y me he asustado mucho. Tonta, dijo él besándole la frente. Os protegeré a ti y al bebé siempre. Chizuru hundió el rostro en su pecho, y en ese momento su mirada se cruzó con la mía. Deliberadamente alzó la voz y sonrió con suficiencia. Oye, te quedarás conmigo esta noche, ¿verdad? Mizuki guardó silencio. Los fuegos artificiales con ella los puedes ver cualquier otro día. Pero nuestro bebé está a punto de nacer. Si me vuelve a doler esta noche, hermano Mizuki, de verdad tengo mucho miedo. Tras un breve silencio, Mizuki finalmente habló. De acuerdo, sabía que eras tú quien más me quiere. Observé sus espaldas mientras se alejaban con la mirada helada. Hacía ya 22 días que eran noticia. Toda la ciudad esperaba con impaciencia los lujosos fuegos artificiales que Mizuki iba a regalarle a su esposa a las 7 de la tarde. Él no podía no saberlo, y sabiéndolo, me había dejado sola. Saqué el móvil y le envié un último mensaje. Tu sorpresa ya está lista. Luego llamé a un taxi y me dirigí directamente al aeropuerto. En el aeropuerto, apagué el móvil y se lo entregué a un mensajero junto con mi equipaje. El destino, la casa de los Case, a las 7 de la tarde. Los fuegos artificiales azules rasgaron el cielo nocturno según lo previsto, tiñendo la mitad del firmamento con su luz deslumbrante, mientras los gritos de júbilo resonaban por todas partes. Yo arrastraba mi maleta y cruzaba la puerta de embarque en silencio sin mirar atrás ni una sola vez. Al mensaje de Sae, Mizuki respondió de inmediato. Sae, ya voy, no puedo esperar a ver tu sorpresa. Pero cuando los fuegos artificiales comenzaron a estallar, no hubo más noticias de ella. La ansiedad comenzó a crecer en su pecho. Justo cuando iba a llamarla, Chizuru le detuvo la mano. Hermano Mizuki, prometiste que te quedarías conmigo esta noche, pero no puedo dejar a Sae sola. Mizuki frunció el ceño, pero su mente estaba llena de ella. Sin él, seguro que se sentiría desamparada. Los fuegos artificiales del 5º aniversario solo tenían sentido si los veían juntos. Ya no llegas a tiempo. No pasa nada si te retrasas un poco. No, Chizuru enredó la cinta de su pijama en los dedos de él y tiró suavemente. La tela cayó al suelo sin hacer ruido. La respiración de Mizuki se agitó ligeramente, pero dijo, para Chizuru se acercó y le susurró, te dije que te daría una recompensa. ¿De verdad no la quieres? La respuesta fue un gemido ahogado que se escapó de la garganta de Mizuki. Chizuru sonrió seductoramente y se arrojó sobre su pecho. Mizuki la abrazó y la besó con avidez. El móvil a su lado vibró varias veces, pero nadie se dio cuenta. 2 horas después,
Mizuki se vistió y se dirigió al jardín de rosas. Los fuegos artificiales habían terminado hacía tiempo y apenas quedaba gente. Se desordenó la ropa a propósito antes de entrar. Sae, lo siento, he llegado tarde. Si estás enfadada, puedes enfadarte todo lo que quieres, pero en la casa solo estaban los sirvientes, ni rastro de Sae. Y Sae, señor Kase, la señora no ha venido hoy. La expresión de Mizuki se ensombreció. Imposible, Sae no puede no haber venido, pero de verdad que no la hemos visto. La garganta de Mizuki se secó, la ansiedad crecía en su interior. Sacó el móvil y comprobó el historial de llamadas, las llamadas perdidas de antes. Estaba seguro de que eran de Sae. Pero no, 7 llamadas seguidas, todas de su madre. Volvió a comprobar el historial y los mensajes, pero no había nada de Sae. Imposible, no podía ser. Marcó su número por instinto, pero estaba apagado. La sangre huyó de su rostro. Salió corriendo del jardín y se subió al coche. Sae, lo siento, Hayato se metió en un lío y tuve que ayudarlo. Demasiado tarde. La sorpresa que Sae había dejado estaba en la habitación del bebé. Era la habitación que habían preparado juntos poco a poco cuando ella se quedó embarazada por primera vez. Después de perder al bebé, Sae nunca más pudo volver a entrar. Solo Mizuki entraba de vez en cuando. Con el tiempo, incluso él dejó de hacerlo. Sus manos temblaban al intentar abrir la puerta. Se le cayó la llave 2 veces. Finalmente, la puerta se abrió. Lo primero que vio fue un sobre el escritorio. Se tambaleó y volcó una caja de almacenaje, un grueso fajo de resultados de análisis, y cientos de jeringuillas se esparcieron por el suelo. Todo eso lo había recogido Mizuki hacía años. Y ni siquiera era todo. En la tapa de la caja había unas palabras que él mismo había escrito 4 años atrás. Kase Mizuki, no lo olvides nunca. Todo el dolor que Sae ha soportado ha sido por ti. Ámala y cuídala el doble. No la traiciones jamás. Si no puedes cumplirlo, no mereces su amor. La tinta se había desvanecido, pero cada palabra se clavaba en su pecho y la ansiedad crecía sin parar. Cogió el sobre del escritorio con cuidado y lo abrió. Dentro había una ecografía con fecha de hacía una semana. Sae estaba embarazada. Los ojos de Mizuki se enrojecieron y se llenaron de lágrimas. Esa era la sorpresa que ella le había preparado. Por eso estaba tan enfadada. Por eso había desaparecido. Sostuvo el fino papel como un tesoro, leyendo cada pequeña letra sin apartar la vista. Este era el hijo que él y Sae habían esperado durante 5 años. Volvió a llamar a Sae, pero seguía sin dar señal. Le envió un mensaje tras otro. Sae, ¿dónde estás? He recibido tu sorpresa. Tenemos tanto de qué hablar. Hayato ha tenido un problema y no quería preocuparte, pero ya está todo solucionado. Sae, lo siento, aceptaré cualquier castigo, pero por favor vuelve, tengo miedo si no estás. Ningún mensaje fue leído, no hubo respuesta, esperó hasta el amanecer, pero no hubo noticias. Su última esperanza era Hayato. Mizuki le envió a Hayato un mensaje de pánico. La respuesta que recibió fue una foto tomada desde el jardín de rosas. El ángulo era lejano, pero se veía claramente a Mizuki abrazando y besando a Chizuru dentro de la mansión. En el borde de la foto se distinguía la figura solitaria de Sae. Lo había visto todo. Aquello aplastó sin piedad su última esperanza. ¿Cómo iba a excusarse por lo que había sucedido delante de sus propios ojos? Creía que había ocultado su mentira a la perfección. Nunca se había enamorado de Chizuru. Si la eligió fue solo porque se parecía a Sae. Todas las extrañas sensaciones que había ignorado inconscientemente en los últimos días surgieron en su mente una tras otra. Cuando se dio cuenta Sae de su relación con Chizuru, en la cena familiar o antes, cuánto había sufrido desde que lo supo, la amaba tanto, le había jurado que nunca la haría sufrir. Cuando había cambiado todo tanto, sus ojos se enrojecieron, su visión se nubló. Su primer hijo con Sae había muerto a los 7 meses. Sabía la razón, las hierbas que le había traído su madre. Sae se había negado a tomarlas al principio, y fue él quien la convenció diciéndole que lo hiciera por su madre. Perder al niño dejó a Sae sin ganas de vivir, pero él no tuvo el valor de admitir su error. Tenía miedo de que Sae lo culpara. Durante los 4 años siguientes, Sae se sometió a 6 fecundaciones in vitro. Con cada intento, su sentimiento de culpa crecía aplastándolo. El olor a medicamentos que impregnaba la casa lo asfixiaba cada vez más. Con las repetidas palabras de su madre, una idea cobarde comenzó a germinar en su mente. Si tan solo tuvieran un hijo, todo se arreglaría. Por eso cuando su madre trajo a Chizuru, la aceptó sin pensar. Vio en Chizuru el reflejo de la Sae joven y vivaz. Se ahogó en esa presencia que le permitía olvidar su culpa.
Planeaba proponerle adoptar cuando Sae fallara de nuevo en la fecundación in vitro. Traería al hijo de Chizuru como si fuera adoptado para llenar el vacío, pero que ella no se hubiera dado cuenta no significaba que no hubiera ocurrido. Sae, la mujer que había criado a su hermano desde los 13 años, que había aguantado y aguantado, no era de las que se quedaban calladas. Los secretos tarde o temprano acaban saliendo a la luz. Su partida era solo cuestión de tiempo.